Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Me avisan por favor cuando puedan ver mi pantalla. Ya se ve. Muy bien, entonces vamos a comenzar la clase. ¿Cuál fue el último tema que habíamos visto? Elemento de arco. Ah, sí, el repaso de elemento de arco, ¿verdad? Ok, entonces hoy vamos a ver otro tema que va a ser cálculo diferencial de varias variables. Entonces, ¿alguno de ustedes ha utilizado o ha trabajado con la regla de la cadena? Es la que apenas vimos, ¿no? Sí, bueno, ahorita estoy haciendo un repaso del tema para que quede más claro, pero sí es la que vimos en clases anteriores. Bueno, para eso vamos a poner un ejemplo práctico. Fíjense bien, sea W igual a X al cubo más Y al cubo, definiendo coordenadas polares R, teta, calcular la derivada de W con respecto a R. Entonces, esta derivada va a ser parcial. Va a ser la derivada de W con respecto de R. Entonces, fíjense bien. Dice, sea W igual a X al cubo más Y al cubo, definiendo coordenadas polares R teta, calcular la derivada de W con respecto de R. ¿Alguien se acuerda de las coordenadas polares de R y de teta? Que trabajábamos en el plano.
Suponiendo que tenemos un plano como el que estoy pintando. Este es el origen. Esta es la coordenada en Y. Este es el eje de las abscisas en X. ¿Cuál sería el valor de X si yo tengo un vector, si yo tuviera un vector de posición llamado R? Y ese vector de posición va a girar respecto a un ángulo θ. Este ángulo θ puede ir de 0 a 360 grados, formando una trayectoria circular. Entonces, ¿cómo definiríamos nosotros la coordenada en X? ¿Como R coseno de θ? Como R coseno de θ, muy bien. ¿Y cómo definiríamos la coordenada en Y? R seno de teta. Como R seno de θ, ok. Esas son coordenadas polares. ¿De acuerdo? Las coordenadas cartesianas pues, son X y Y. W igual a X al cubo más Y al cubo. Pero en coordenadas polares, pues tendríamos que sustituir los valores de X al cubo con R coseno de θ y de Y al cubo con R seno de θ. Ahora, fíjense bien, yo les voy a enseñar dos métodos para resolver esta derivada, ¿ok? Fíjense bien, vamos a trabajar con el primer método. El primer método es encontrar la derivada de W con respecto de R de la siguiente forma. Esto es encontrando primero la derivada de W con respecto de X y se multiplica con la derivada con respecto de X. Y se multiplica con la derivada de X con respecto de R. Más la derivada de W con respecto de Y por la derivada de Y con respecto de R. Entonces, fíjense bien. Primero es la derivada con respecto de X. Luego es la derivada de X con respecto de la variable que yo estoy trabajando, que en este caso yo quiero encontrar la variable R. Después la derivada de W con respecto de Y, que se multiplica por la derivada de Y con respecto de R, que es la variable que yo estoy encontrando. Ahora, pregunta, si yo tuviera una X al cubo, ¿cómo la encontraría? Una Z al cubo, perdón. ¿Cómo la encontraría? Sería la derivada de W Ajá, con respecto de Z ajá. por la derivada de Z con respecto de la derivada de R. De R. De R, exactamente. Entonces, esta sería la forma de calcular si nosotros nos trabajáramos en R3, en 3 dimensiones. En R3. Pero por el momento, en el programa de estudio nada más nos pide trabajar R2, entonces vamos a seguir trabajando en R2. Porque si no, ya tendríamos que trabajar en un espacio y no en un plano. Entonces, ahorita nada más estamos trabajando en el plano y nada se ven coordenadas en X y en Y. Pero nada más quería que entendieran cómo funciona. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, profesora. ¿Los demás? No, todo bien. Entonces, esto lo voy a borrar para que no se confundan, porque no vamos a trabajar en Z. Y ahora sí. Lo primero que tenemos que hacer entonces es encontrar las derivadas, cada una de las derivadas. La primera derivada va a ser la de W con respecto de X, la segunda derivada la de X con respecto de R, la tercera derivada la de W con respecto de Y, la cuarta derivada la de W con respecto de R. Ya que tengamos estas 4 derivadas por separado, entonces sí, vamos a multiplicar 1 con 2 y le vamos a sumar la multiplicación de 3 con 4. Entonces vamos a empezar. La derivada de W con respecto de X, ¿cuál sería? Pues aquí mismo lo dice, fíjate bien. La derivada de W, entonces yo me voy a mi función W, que es esta que tengo aquí. Ahora, ¿cuál sería su derivada con respecto de X? Únicamente respecto a X. Sería 3x cuadrado, ¿no?
serían 3x cuadrada. En este caso, y es una constante, entonces la dejamos, la derivada de una constante pues es 0, entonces dejamos como 3x cuadrada, muy bien. Entonces, ahora vamos a la segunda derivada, que sería la derivada de x con respecto de r. ¿Y eso cuánto nos daría? Pues entonces voy ahora a donde está mi función x. ¿Cuál es mi función x? Sería R seno de teta. Bueno, menos Sí. R seno de Sí. teta. Sí, mi función x es r coseno de teta. La derivada de x con respecto de r es menos r seno de teta. A ver. Aquí. Antes de eso, fíjate bien. ¿Cuál es tu variable? R R. Entonces todo lo demás que es constante. constante. Entonces, ¿cuál sería la derivada de x con respecto de r? 1. 1 por coseno de teta. Coseno de teta. ¿No? 1 por coseno de teta. Si fuera, permítame, voy a darle entrada a un compañero. Okay. Si fuera la derivada con respecto de teta, entonces sí es menos r seno de teta, pero como es la derivada con respecto a r, entonces es coseno de teta nada más. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Lo puede explicar otra vez, por favor? ¿Otra vez? Ok. Fíjate bien. Lo voy a llevar de aquí hasta... Lo voy a copiar. Lo voy a poner aquí. Entonces, mi variable es r. Aquí me lo dice el ejercicio. La variable es r. Aquí está. Yo necesito calcular la derivada de w con respecto de r. Entonces r es mi variable. Todo lo demás es constante. Teta es constante. Entonces yo tengo que x es igual a r coseno de teta. Entonces para que yo lo resuelva, tengo que hacer la multiplicación de u por v, la derivada de un producto. ¿Y la derivada de un producto cuál sería? ¿Alguien sabe la fórmula? La de Sería u por la derivada de v más Ajá. v por la derivada de u. Ok. Fíjense bien. U es la que aparezca primero, que en este caso es R. Y V es la que aparece después, que en este caso es teta. ¿Por qué? Porque son dos diferentes. Está R y teta. Entonces, sería la derivada o X' sería igual, siguiendo la fórmula sería U, que sería R, por derivada de V. Pero ¿cómo es coseno de teta? Si la variable es R, ¿teta qué es? Constante. Constante. Entonces, ¿cuál sería la derivada de una constante? 6. 0. ¿Ok? Más V, que sería coseno de teta, por la derivada de U. ¿Cuál es la derivada de U? 1. 1. ¿Por qué? Porque esa es mi variable, ¿no? Mi variable es R. Entonces yo tendría que derivar con respecto de R. Y R vale 1. Por lo tanto, R por 0, 0. Más coseno por 1, coseno de teta. Por lo tanto, la derivada de X es igual a coseno de teta. ¿Sí quedó claro? Sí, profesora, gracias. ¿Sí? Entonces, la derivada de R es... La derivada de X es coseno de teta nada más. Ahora, la derivada de W con respecto de Y, ¿cuál sería? 3y cuadrado. Entonces yo tendría que derivar la función W, entonces me voy a mi función W, que es esta, x cúbica más y cúbica, y la voy a derivar. ¿Cuál sería entonces la derivada de W con respecto de Y? 3y cuadrada. 3 por Y cuadrada, muy bien. ¿Y cuál sería la derivada ahora de Y con respecto de R?
Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. ¿Esta de X la puedo borrar? Sí, profesora. Sí. Bueno, la fórmula la voy a dejar así. Y me voy a traer esto para acá. Voy a traer esto para acá. Entonces, U va a ser... Pues solo daría seno de teta, ¿no? Solo daría seno de teta, pero voy a explicar por qué. U es R, ¿sale? Y V es seno de teta. Entonces, Y' sería igual a U, que sería R, tal y como está, por la derivada de V. La derivada del seno de teta, en este caso, como es una constante todo esto, la derivada de una constante es 0. Más V, que sería seno de teta, por la derivada de R. Como estamos derivando con respecto a R y R es mi variable, entonces la derivada de R es simplemente 1, por eso queda nada más seno de teta, ¿sale? Entonces la derivada de Y con respecto de R sería seno de teta. Y ahora sí, seno de teta. Y ahora sí, ¿cuál sería la derivada de W con respecto de R directamente? ¿Cuál sería la derivada de W con respecto de R directamente? Pues entonces vamos a multiplicar 1 con 2, que sería la derivada de W con respecto de X, que sería 3X cuadrada, por la derivada de X con respecto de R, que sería coseno de teta. Entonces serían 3X cuadrada, coseno de teta, más, según la fórmula, aquí dice más, la multiplicación de la derivada de Y, de W con respecto de Y por la derivada de Y con respecto de R, que serían la derivada de U con respecto de Y, que serían 3X cuadrada, perdón, 3Y cuadrada por seno de teta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesora. No, ¿Todos los demás? no, ninguna Todo duda. bien. No, profesor. Ninguna maestra. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora, ya que tenemos esto, como nos están pidiendo la derivada de W con respecto de R, y aquí me queda X cuadrada y Y cuadrada, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué podría yo hacer? Factorizar el 3. Sí, pero tengo primero que sustituir los valores de X y de Y. ¿Cuál es el valor de X que depende de R? Pues sería R coseno de teta, ¿no? Entonces sustituyo, si X vale R coseno de teta, ¿cuánto vale X cuadrada? R cuadrada coseno. ¿Sí? Sería R3 por R cuadrada coseno cuadrado de teta por coseno de teta. Recuerden, fíjense bien, recuerden que todo esto es igual a X cuadrada, ¿vale? Estoy sustituyendo el valor de X cuadrada, que es R cuadrado coseno cuadrado de teta, ahora más 3 por Y cuadrada. ¿Cuánto vale Y cuadrada? R seno de teta. R cuadrada, ajá, seno cuadrado de teta. Por seno de teta. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría? Entonces, sería 3 por R cuadrada por coseno al cubo de teta, ¿no? Sí. Porque es coseno cuadrado por coseno, coseno al cubo. Más 3 por R cuadrada por el seno al cubo de teta. Entonces, ahora sí, yo puedo factorizar el 3R cuadrada. Puedo factorizar el 3R cuadrado y me queda coseno al cubo de teta más seno al cubo de teta. Si hubiera alguna identidad trigonométrica que sea equivalente a coseno al cubo de teta más seno al cubo de teta, se reemplaza.
Pero si no hay ninguna identidad trigonométrica que sea equivalente, entonces esta sería la respuesta. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesora. ¿Todos los demás? No, profesora. Ok. Este es el método largo. Sí está un poco largo, ¿no? ¿Cómo lo ven? Pues, está bien, o sea, está sencillo. ¿Sí? Este es el método largo. Ahora les voy a enseñar el método corto. ¿Ok? Ustedes me dicen cuando ya pueda borrar. Ya puede volver. ¿Sí? ¿Los demás también? Un segundo. Ya, gracias. Ya, muy bien. Entonces este fue el método largo, que es importante que lo sepan. Ahora vamos a realizar el método corto. ¿Cuál es el método corto? Y esta es la respuesta, a esta respuesta tenemos que llegar. ¿Cuál es el método corto? El método corto consiste en sustituir de primera instancia los valores de X y de Y. Entonces, el método corto vamos a sustituir que W, ¿cuánto equivale? ¿A cuánto equivaldría? A R cúbica coseno cúbica de teta. A R cúbica, coseno al cubo de teta, ¿sí? Va a ser cúbica, seno cúbico de teta. Más R cúbica por el seno al cubo de teta. Entonces, ya que sustituimos, entonces ahora sí, yo quiero encontrar la parcial de W con respecto a R. Ya puedo encontrar la parcial de W con respecto a R. ¿Por qué? Porque ya todo está en función de R. ¿Ya vieron? Ya no está en función de X y de Y, ya está en función de R, de la variable R. Ahora sí, ya voy a derivar. Como es la derivada de una suma, entonces vamos a derivar poco a poco. ¿Cuál sería la derivada de la primer suma? De R cúbica coseno al cubo de teta. 3R cuadrada. 3R cuadrada. ah, Si la variable es R, ¿cómo 3 sería coseno de coseno teta? cuadrado. Fíjense bien. La Sería variable es R. Teta es, entonces, coseno de teta es una constante. Entonces, ¿cuánto valdría? 0. Valdría, sí, su derivada valdría 0. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es lo mismo. La derivada de U por V. ¿Vale? La derivada de U por V. ¿Y cómo sería la fórmula para encontrar la derivada de U por V? Sería, U' por B. ajá, sería U por B' más B por U'. O U' por B más B' por U. Como, al revés, como ustedes lo vean. Yo estoy acostumbrada a manejarlo así. U por B' más B por U'. O primera por la derivada de la segunda más segunda por la derivada de la primera. Entonces, U es R al cubo, ¿no? ¿Y cuál sería la derivada de B? 0. 0. ¿Por qué? Porque mi Es una variable es constante. R, ¿sí? Y teta es constante. Entonces sería R al cubo por 0 más coseno cúbico de teta por la derivada de U. ¿Cuál es la derivada de U? 3R. 3R cuadrada. 3R cuadrada, ¿sale? 3R cuadrada, entonces esto se elimina, se va a 0. Más aquí, este signo más de aquí, que lo voy a poner en color azul, este signo más de aquí representa a esta, la separación, este signo más, ¿ok? Ahora, otra vez, vamos a volver a hacer que R al cubo sea U y que seno cúbico sea V. Entonces, la primera es U tal y como está, que sería R al cubo por la derivada de B. ¿Cuál sería la derivada del seno al cubo de teta? 0. 0, porque es constante, más V, que sería el seno al cubo de teta,
por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? ¿Cuál sería la derivada 3R de u? cuadrado. 2R cuadrada. 3R cuadrada, muy bien. Entonces, esto es igual, fíjense bien, vamos esto es igual a 3R, primero van los números, 3, luego van las letras, R cuadrada, luego van las identidades, coseno al cubo de teta, más R por 0, 0. Luego, seno cúbico de teta por 3R cuadrada serían 3R cuadrada por seno al cubo de teta. ¿Sale? Y ahora sí, ¿qué más podríamos hacer? Factorizar el 3R. Factorizamos el 3R cuadrada y nos quedaría coseno al cubo de teta más seno al cubo de teta. ¿Sí? Ese es el método corto. ¿Cómo lo vieron? Está mejor. Más sencillo. ¿Más sencillo? Tenemos que llegar a lo mismo. Solo que uno es, pues, muy, digamos, por partes, pues es un poquito más complicado, pero pues lo tienen que saber porque a veces se complica. Esta ecuación fue sencilla, W es igual a X al cubo más Y al cubo, es sencilla. Pero ¿qué pasa cuando ya es una ecuación más complicada? Se utiliza el método largo. ¿Mande? O sea, cuando es más grande ya la ecuación podemos utilizar el método largo, ¿no? Para evitar eso. Sí, exacto, sí, utilizamos el método largo para ir paso a paso e ir a lo seguro, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos que a ustedes les acomode, pues yo no tengo ningún problema. En el momento del examen, pues no tengo algún problema, salvo que el examen diga, podría ser que el examen dijera, ¿saben qué? Ustedes tienen que comprobar que el método corto y el método largo dan el mismo resultado, por ejemplo. Si el examen viniera así, pues ahí sí ya no habría de otra, ¿no? Si le están pidiendo una comprobación, pues sí tienen que hacerlo, pero lo importante es que ustedes sepan cómo resolver este tipo de ejercicios. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, profesora, gracias. ¿No? ¿Los demás? Todo bien. ¿Todo bien? Entonces, ¿podemos pasar a otro ejercicio? Sí. Entonces voy a borrar. ¿Ya puedo borrar? Sí. Sí. Ok. Entonces, el siguiente ejercicio va a decir así. El siguiente ejercicio va a decir obtener la derivada de W con respecto de T. ¿Cuál va a ser mi variable entonces? T. Ok. W va a ser igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrada. Y X va a ser igual a, aquí ya nos están dando los valores de X, ya no nos están pidiendo coordenadas polares o cosas así, aquí ya nos están dando los valores de X y de Y. E a la T y Y va a ser igual a seno de T. Y va a ser igual al seno de T. Entonces, vamos a realizarlo con el método largo y después el método corto, que es en 2 renglones. Entonces, el método largo, ¿cómo nos decía? ¿Alguien se acuerda del método largo? Decía la parcial de W con respecto de T era igual a la parcial de W con respecto de T. Era igual a la parcial de W con respecto a qué eje.
AX. AX. con respecto de X por la parcial de X con respecto De DT. a T, más la parcial de W con respecto de Y. Y por la parcial de Y con respecto a qué variable, Sí. a T. Muy bien, entonces vamos a sacar, ¿cuál sería la parcial de W con respecto de X? Perdón, sí, la parcial de W con respecto de X. Es la derivada de una raíz cuadrada, ¿no? ¿Alguien se acuerda de la fórmula de la derivada de una raíz cuadrada? Si f es igual a la raíz de u, la derivada de f es igual a u' sobre 2 veces raíz de u. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la derivada de w con respecto de x? Sería 2X. Ajá, Bueno, abajo 2 raíz de X cuadrada. de x cuadrada más y cuadrada. Ah, ¿es completa? Sí. U es todo lo que está aquí. U es todo lo que está aquí adentro. La derivada de u con respecto de x, nada más, es 2x, porque y es constante. ¿Sale? Entonces, la derivada de u con respecto de x es 2x, sobre 2 veces la raíz de u, pero u vale x cuadrada más y cuadrada, entonces sobre 2 veces la raíz de x cuadrada más y cuadrada. ¿Cuál es la derivada de x con respecto de t? Pues me voy a mi función x. ¿Cuál es la función x? E a la T. E a la t. ¿Y cuál es la derivada de e a la t? E a la T, ¿no? E a la t. Sí, claro. Porque esta t la hacemos como b y la derivada sería b'. Por ejemplo, si yo tengo g es igual a e a la v, entonces la derivada de g sería b' por e a la v. Entonces, ¿cuál es la derivada de t? 1. 1 por e a la t, entonces queda simplemente e a la t. ¿Ok? Entonces vamos a resolver las siguientes dos. Entonces, la siguiente es la derivada de w con respecto de y. ¿Cuál es la derivada de w con respecto de y? Pues me voy a mi función w, que es raíz de x cuadrada más y cuadrada. ¿Y cuál es la derivada con respecto de y? Sería 2y Sería 2y sobre 2 sobre 2. por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Exactamente, más y al cuadrado, exactamente. Pero estamos de acuerdo que el 2 de arriba con el 2 de abajo se vuelve 1. Igual aquí, el 2 de arriba con el 2 de abajo se vuelve 1 y me queda x sobre raíz de x cuadrada más y cuadrada y y sobre raíz de x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces ahora nos falta una derivada, la derivada de w con respecto, perdón, la derivada de y con respecto de t. ¿Cuál es la derivada de y con respecto de t? Coseno de T. Coseno de t. Sería coseno de t. Muy bien. Entonces lo que nos queda es hacer la multiplicación. ¿Cómo nos quedaría, por lo tanto, sustituyendo en la fórmula? Derivada de w con respecto de t, ¿cuál sería? Sería x sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada Ajá, por e a la t ajá, más más, y por coseno de t sí,
sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. De x al cuadrado más y cuadrada. Muy bien. ¿Y qué podríamos hacer ahora? Se puede, bueno, juntar en una sola fracción o podemos factorizar la raíz. Ok. O podemos factorizar la raíz o la juntamos en una sola fracción. Entonces, ¿qué les parece si factorizamos? Sería 1 sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada que multiplica a x por e a la t más y coseno de t. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, pero ahora fíjense, dice que es la derivada de w con respecto a t, ¿no? Entonces voy a sustituir los valores de x y de y que dependan de t. ¿Cuánto vale x? E a la t. ¿Y cuánto vale y? Seno de t. Muy bien, entonces vamos a sustituir aquí. Sería 1 sobre la raíz de x al cuadrado, que es e a la t. Entonces e a la t al cuadrado sería e a la 2t, más y cuadrada, que sería seno cuadrado de t. Que multiplica a x, que vale e a la t, por e a la t. ¿Cuánto es? E a la t por e a la t es e a la 2t. Más y coseno de t, que y vale seno de t, por coseno de t. Y hasta aquí se termina. Esta sería la respuesta de la ecuación. Esta sería la respuesta. ¿Cómo la vieron? Bien. ¿Está difícil? Un poco. No mucho. No, no está difícil en realidad. Este es el método largo, recuerden, este es el método largo, hacerlo pues paso por paso. Ahora vamos a hacer el método corto. ¿Ya puedo borrar? Ya. Sí, los demás también. Sí. Muy bien, entonces voy a borrar y vamos a hacerlo por el método corto. ¿En qué consiste el método corto? En sustituir. En sustituir directamente los valores de x y de y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a sustituir directamente. Ahora w para mí, ¿cuál va a ser w? Va a ser la raíz de e a la 2t E a la 2t más el seno cuadrado de t. más el seno cuadrado de t. Entonces, ¿cuál sería, fíjense bien, cuál sería la derivada de w con respecto de t? Empezaría como 2e a la 2t, ¿no? Ok, Porque es la derivada de arriba. ok, vamos otra vez. Es igual a 2e a la 2t, ajá, Más más 12, ¿no? No. Coseno cuadrado. fíjense bien, yo tengo el seno cuadrado de t. ¿Cuál sería la derivada del seno cuadrado de t? Sería 2 seno de Coseno. t, fíjense, 2 seno de t
a la 2 menos 1 por la derivada del seno de t. Fíjense bien. Fíjense bien para que quede un poquito más claro. Yo tengo, yo tengo x a la n. Yo tengo f es igual a x a la n. ¿Cuál es la derivada de f? Sería n por x a la n menos 1 por derivada de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, yo tengo el seno cuadrado de t. ¿Cuál sería la derivada del seno cuadrado de t? Sería 2. seno de t por coseno de t. Exactamente, la derivada serían 2 seno de t por coseno de t. ¿Sí está claro para todos? Sí. ¿Sí? Entonces, esa es la que vamos a poner acá. 2 seno de t coseno de t sobre 2 2t más seno cuadrado de t. 2 por la raíz de e a la 2t más seno cuadrado de t. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer yo ahora? Puede el 2 de la ET con el 2 de la raíz se convierte en 1. Ok, para eso primero tengo que factorizar el 2 de arriba, ¿no? Voy a factorizar como en el numerador está 2e a la 2t más 2 seno de t coseno de t. Entonces tendría yo que hacer 2e a la 2t más seno de t coseno de t, seno de t coseno de t. ¿Ok? Sobre 2 veces la raíz de e a la 2t más el seno cuadrado de t. Y ahora sí, como dice la compañera, el 2 del numerador con el 2 del denominador se hacen 1. Y me queda e a la 2t más seno de t coseno de t sobre raíz de e a la 2t más seno cuadrado de t. ¿Y si estamos de acuerdo que eso es lo mismo que lo que tenemos en el recuadro rojo? Sí, ¿Sí? Entonces, ¿cómo vieron el método corto? muy corto. Lo que también pudieron haber hecho ustedes, fíjense bien, fue en lugar de hacer raíz, en lugar de hacer la raíz, Exponencial a la 1 ¿cómo? exponencial a la 1. Todo esto a la 1/2. Todo eso a la 1/2. Y hacen otra vez esto. Si yo tengo x a la n, sería 1/2 por todo ahí a la 1/2 menos 1. ¿Cuánto es 1/2 menos 1? Menos. Menos Menos 1/2 1/2. por la derivada de todo lo que está aquí adentro. Por la derivada de todo lo que está aquí adentro. Y este menos 1/2 es precisamente esta raíz que yo tengo aquí abajo. ¿Sale? Y este medio es precisamente este 2 que estaba yo aquí teniendo. Y cuando tú derives, pues obviamente como tienes 2t, pues la derivada es 2 por e a la 2t más 2 seno de t coseno de t. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Sí? ¿Cómo vieron este tema de derivadas? ¿Cómo lo vieron? Bastante bien. No tan complicado.
¿Sí la entendieron? ¿Sí le están agarrando la onda? Sí, Sí, profesor. profesora. Entonces, en el examen, les digo, todavía no he planteado bien cómo se los voy a realizar, pero si viniera, por ejemplo, demostrar que el método corto y el método largo dan el mismo resultado, pues ya ustedes tendrían que hacer, o depende si les dice obtener la derivada de W con respecto de T, según el método de la regla de la cadena, pues ya saben que es el corto, ¿no? O según o eligiendo el método libremente, pues ya lo eligen como se les haga más fácil. Pero bueno, vamos a poner otro ejemplo más. ¿Ya puedo borrar? Ya, profesor. Entonces, vamos ahora. Voy a borrar. Yo creo que es importante que vayan repasando y que vayan obteniendo su tablita de derivadas, para que ahí puedan obtener las derivadas de exponenciales, de logaritmos, de raíz cuadrada y todo eso, y les quite menos tiempo. Si yo tuviera entonces una función, ok, vamos a obtener la derivada de W con respecto tener la derivada de W con respecto de T de mi función W va a ser igual a X a la Y, donde X va a ser igual a coseno de T, y Y va a ser igual a seno de T. Y va a ser igual a el seno de T. Entonces, vamos a hacerlo por el método largo, corto, para que quede más claro. ¿Saben cuál es la derivada de U a la V? ¿Tienen su tablita de derivadas? ¿Cuál es la derivada de U a la V? Por ejemplo, si yo tengo mi función igual a U a la V, ¿cuál es la derivada de F? ¿Sería la derivada de V? Hay una fórmula para encontrar la derivada de U por V. Hay una fórmula que me parece que es V por U a la V menos 1 por derivada de U con respecto de X más logaritmo natural de U por U a la V, derivada de V con respecto a X. Con respecto a X. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mi función. Mi función W es X a la Y, pero vamos a sustituir los valores de X y de Y. ¿Cómo quedaría? Coseno de T Ok, coseno de a la T, seno de T. coseno de T elevada a la seno de T. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la fórmula que me dice que es V por U a la V menos 1. ¿Sale? ¿Cuál es V? Coseno. ¿Cuál es V? Es el seno de T. Sí, V es seno de T y U Coseno de T. coseno de T. Entonces vamos a seguir la fórmula. W' o la derivada de W con respecto de T sería, según la fórmula dice que es V, entonces sería seno de T
por u, que sería coseno de t, a la v menos 1. ¿Y cuánto sería v menos 1? ¿Cuánto sería v menos 1? Seno de t menos 1. Sería seno de t menos 1. Menos 1 por la derivada de u con respecto de x. ¿Cuál es la derivada de u? Con respecto de t, perdón. ¿Cuál es la derivada de u con respecto de t? Menos seno de t. Menos seno de t. Menos seno de t. Muy bien. Esto lo voy a poner un poquito más abajo porque no me va a alcanzar el espacio. Ok. Luego, la fórmula que sigue. Más Más logaritmo natural logaritmo natural de coseno de t. del coseno de t. ¿Sí? Por Coseno de t coseno de t, ajá, elevado a elevado a la seno de t. elevado a la seno de t. Ujú. Por Menos las derivadas de b con respecto de t. ¿Cuál es la derivada de b con respecto de t? Coseno de t. ¿Cuánto? El coseno de t. Coseno de t. Por coseno de t. ¿Y esto cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría? Seno de t, coseno de t a la seno menos 1. Ok. Más coseno de t por coseno de t a la seno de t, coseno de t. Ah, pues si ya no se puede reducir, si ya hubiera alguna situación por la cual ya no se puede reducir, entonces esta sería la respuesta. Bueno, la primera expresión puede ser menos seno cuadrado de t, ¿no? ¿Cuál primera expresión? O sea, es que tenemos seno de t por coseno de t elevado a Ah, la ok, sí. Puede ser menos seno cuadrado de t, sí. Sí. Menos seno cuadrado de t por coseno de t a la seno menos 1. Ujú. Sí. O sea, podría yo simplificarlo más. Sería menos seno cuadrado de t. Ajá. Por coseno de t. Por coseno de t a la seno de t menos 1. Ajá. Luego más. ¿Qué más pudiéramos hacer aquí? El logaritmo del coseno cuadrado de t por el coseno de t a la seno de t. Ajá. No, porque tú estás aceptando el logaritmo natural. Esa expresión ya no se puede. No, esa expresión quedaría igual, quedaría logaritmo natural del coseno de t. Del coseno de t. Por por coseno de t a la seno de t por coseno de t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Sí. Entonces, pues ahí, si ya no se puede reducir más, entonces este sería el resultado de la expresión. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo vieron esta expresión? Un poco grande. Pero ¿sí lo entendieron? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profesora. Todo bien. Bueno, pues entonces, eso sería todo por la clase de hoy.
Ya mañana nos dedicamos a hacer más ejercicios de práctica y ya seguimos con los temas. Nos vemos la próxima clase. Sí, maestra, gracias. Gracias. Hasta luego. Nada